Hola y bienvenidos. En este espacio, como siempre, vamos directo al grano, desglosando temas complejos a partir de su material de origen para entender de verdad qué es lo que importa. Hoy nos vamos a meter de lleno en un concepto clave, uno que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para que la inteligencia artificial realmente funcione: la convergencia. Vamos a seguir esta ruta. Primero, veremos por qué la IA por sí sola se queda corta. Luego, cómo la convergencia cambia las reglas del juego. Veremos cómo funciona en la práctica y, finalmente, hacia dónde nos lleva todo esto. Muy bien, arranquemos por el principio. Hablemos de los límites de la inteligencia artificial cuando cada herramienta trabaja por su cuenta. Es que es justo aquí donde muchas organizaciones se dan contra una pared. Esta es la pregunta del millón, la que frustra a tantos líderes. ¿Por qué un proyecto piloto de IA funciona de maravilla en un entorno controlado, pero fracasa estrepitosamente al intentar llevarlo a toda la empresa? La respuesta, casi siempre, se resume en una sola palabra: aislamiento. A ver, pensémoslo así. Uno puede tener el motor más potente del mundo, pero si no está conectado a las ruedas, el auto no va a ninguna parte. Bueno, estas herramientas de IA, cuando están solas, son exactamente como ese motor. Potentísimas, sí, pero totalmente desconectadas del resto del proceso. Y claro, el resultado de este enfoque tan fragmentado es que, en lugar de solucionar un problema, se crean un montón de problemas nuevos. De repente, aparecen cuellos de botella donde no los había, cualquier pequeña excepción descarrila todo el sistema y escalar se convierte en una pesadilla carísima. Es una ironía, ¿no? Estas herramientas tan poderosas pueden terminar amplificando la misma ineficiencia que se suponía que debían eliminar. Entonces, si el aislamiento es el problema, la conexión tiene que ser la solución. Y eso nos lleva directo al concepto de convergencia tecnológica. Aquí es donde de verdad el todo es mucho, pero mucho más que la suma de sus partes. La idea central es esta. Para imitar la inteligencia humana, no basta con una sola cosa. Hay que combinar diferentes tecnologías de IA. Es como armar un equipo. Se necesita la visión para ver, el lenguaje para comunicarse, el pensamiento y aprendizaje para analizar, y la ejecución para hacer las cosas. Ninguna herramienta por sí sola puede hacer todo esto. Esta frase de Bill Gates lo dice todo. Es perfecta. Si se aplica una IA increíblemente potente a un proceso que está roto, lo único que se consigue es un desastre más rápido. La convergencia va de otra cosa. Va de arreglar el proceso primero, de crear un flujo de trabajo que funcione de punta a punta, y luego sobrealimentarlo con automatización. Ok, todo eso suena muy bien en la teoría, pero en la práctica, ¿cómo funciona? ¿Cómo se unen todas estas piezas del rompecabezas? Vamos a verlo. Básicamente, esto sucede de dos maneras principales. La primera es una integración más simple, digamos, conectando sistemas para que puedan hablar entre ellos. La segunda es mucho más profunda. Es entrelazar las capacidades de la IA para crear algo que antes no existía. Pensemos en las APIs como si fueran traductores universales. Permiten que sistemas totalmente distintos se comuniquen sin problemas. Por ejemplo, una API podría dejar que el modelo de un supermercado acceda a los datos del clima para predecir con mucha más precisión cuántos helados se van a vender si anuncian una ola de calor. Pero donde esto se pone realmente interesante es cuando se empiezan a tejer varias tecnologías de IA juntas para manejar un proceso complejo de principio a fin. Imaginemos el proceso. Todo comienza con la primera impresión. Un chatbot inteligente, disponible a cualquier hora, que usa el poder del lenguaje para dar la bienvenida, responder preguntas y guiar a la persona. Después, entran en juego la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Estas tecnologías son capaces de leer un contrato o un documento de identidad y extraer toda la información importante de forma automática, sin que nadie tenga que tocar un papel. Aquí es donde entra el cerebro de la operación, el pensamiento y el aprendizaje. El sistema analiza todos los datos que recopiló, no solo para tomar una decisión una vez, sino para aprender y mejorar constantemente sus análisis de riesgo a lo largo del tiempo. Y finalmente, la automatización robótica de procesos, o RPA, actúa como las manos del sistema.
Son estos bots de ejecución los que se encargan de las tareas repetitivas, actualizar bases de datos, verificar información, enviar correos de confirmación, todo lo mecánico. Y cuando se tejen todas estas tecnologías, el resultado no es solo una pequeña mejora, es una transformación total. Se crea un proceso completamente fluido, sin intervención humana, inteligente y que hasta hace poco era simplemente imposible de imaginar. Muy bien, ¿y para dónde va todo esto? Si seguimos la lógica, la conclusión es que vamos hacia una simplificación radical. El objetivo final es integrar estas 4 capacidades, visión, ejecución, lenguaje y pensamiento, en una sola tecnología unificada. O sea, pasar de tener una caja de herramientas complicada a tener una única y elegante navaja suiza para la automatización. Y ojo, que ya estamos viendo los primeros destellos de este futuro. Agentes cognitivos como Jamie funcionan como esa interfaz única para el cliente. Detrás de una cara amigable y una conversación natural, están todas esas capacidades de IA trabajando juntas para guiar, responder preguntas complejas e incluso realizar acciones por el usuario. Y esto nos deja con una última reflexión. Porque eliminar la fricción entre las tecnologías no solo sirve para mejorar los procesos que ya tenemos. Lo realmente potente es que abre la puerta a formas completamente nuevas de hacer negocios, a cosas que hoy ni siquiera podemos concebir.